Bienvenido, Pastor Julio. Gracias, hermano Roberto. ¿Cómo se siente? Pues aquí con frío. Bienvenido al Castillo del Rey. Gracias, hermano. ¿En Gracias. qué año viene a Cristo el hermano Julio Pérez? Acepté al Señor en un 12 de agosto de 1962. En el año 62 62. acepta a Cristo cuando tenía ¿cuántos años? Tenía 15 años. 15 años de Sí. edad. ¿Y sale al ministerio de qué edad? De 17. 2 años miembro y a los 2 años Era un cipote todavía. era un cipote, un bicho. Cuénteme, ¿cómo fueron esos años cuando nace y viene al ministerio? Cuando viene a Jesús, Sí. nace de nuevo y Al viene. ministerio o cuando me entregué al Señor. Cuénteme cómo empezó. Bueno, yo soy de un cantón, se me echa de ver. De occidente del país, ¿verdad? Occidente, un cantón que se llama Joya del Zapote, ciudad de Atiquizaya. Atiquizaya. A unos 15 minutos de la ciudad, eso sí, cerca, ¿verdad? Era católico, pero tenía una tía evangélica. Me llevó a la iglesia bautista Sí. y me eché toda la Semana Santa en la primera iglesia bautista de la ciudad. Y dejé de ser contrario del evangelio. Pero otra tía que era de las asambleas de Dios, Ujú. ella se dio cuenta que yo ya había ido a la iglesia y me llevó a la de ella. Obviamente muy diferente, tanto en liturgia como en la atención de hermanos. ¿Verdad? Claro. Los bautistas se alegraron, me decían don Julio. Y yo me sentía raro porque era un bicho, era un cipote. Y la otra diferencia es que ya en las asambleas de Dios no era un templo, Sí. era un mesón. Y ahí ya me decían hermano. A las 3 veces de estar asistiendo 3 domingos, conocí al Señor, un pastor llamado Ernesto Varela. Ujú. Y a él había llegado a mi casa, le habían dicho que yo era contrario del Evangelio. Ernesto Varela, tío mío. Sí, 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 sí. Ujú. Sí, sí. Y entonces fue a mi casa, me evangelizó, le habían dicho que tuviera cuidado porque yo era contrario. Pero cuando yo fui al culto y vi el pastor que llegó a la casa, entré en confianza. Ujú. Y a las 3 veces de estar llegando, un día domingo, él predicó en la parte de la Biblia que dice, ¿qué es el hombre para que tenga Dios memoria de él? Claro. Tengo bien presente. Y cuando él hizo llamamiento, yo de eso sí no me acuerdo, pero fue un momento sobrenatural. Cuando sentí estaba En el altar. al altar. Y me di cuenta que estaba también mi mamá allí. Mi mamá aceptó el mismo día. De ahí ya comenzó la nueva vida para este joven Ernesto. Yo tenía 15, él era como de 20. Ujú. Él me cuidó como pastor y comencé a incursionar dentro de la iglesia. Fui presidente de los jóvenes, maestro de la escuela dominical, maestro de campo. Como al año me nombraron parte del diaconado. Pero a los 2 años de ser pastor, el hermano Ernesto, o menos, se fue de la iglesia y llegó otro pastor. Sí. Este otro pastor se llamaba Rigoberto, se llama, Aún vive. porque los dos viven, Sí. Rigoberto Villafuerte. Y en una confraternidad de que en esos tiempos no habían sesiones de avance, las que conocemos ahora, el presbítero de zona se reunía con el presbítero de distrito y los pastores del distrito y un delegado. Y en una confraternidad del 3 de mayo 1964, alguien dijo, hay un campo, este pastor se llamaba Jorge Guzmán, hay un campo lejos y a mí me cuesta controlarlo, si pudiera atenderlo un pastor vecino. El presbítero de zona que se llamaba Leonides Lobos dijo, Ujú. ¿por qué no mandamos a alguien? ¿Alguno de ustedes pastores tiene a alguien que pueda ir al campo?
Y mi pastor Rigoberto Villafuerte dijo, yo. Pero yo pensaba que alguien de la iglesia. Y yo como delegado de él y estaba a la par le dije, ¿quién? Usted me dijo. Y Usted no se lo porque esperaba. yo, pastor, nunca le he dicho nada que quiero ir a la obra. Ujú. Eh, pero a mí ya me dijo Dios, me dijo. Que haya sido cierto, no sé. Pero ella me dijo Dios, entonces como en ese tiempo uno está tierno en el Evangelio, su primer amor, todo lo cree, todo lo cree. Y uno, en ese tiempo, uno miraba al pastor como un santo, alguien venido del cielo. Sí. Y digo yo, si uno desobedece al pastor, puede meterse en algún lío. Y como él dijo que Dios le había dicho, así es que era el 3 de mayo, el 23 de mayo me fueron a dejar a un campo donde solamente había una pareja y ni siquiera bautizado. Y había templo. Nada, nada, era porque el pastor dueño, digamos, del campo tenía que viajar mucho para ir desde Guru Verde, que se llama, hasta un cantón de agua caliente o río frío. Y ahí no había nada. Nada, nada, absolutamente nada. Solo esta pareja que por tener familiares en Cruz Verde venían y entraron a la capilla donde sus familiares asistían y aceptaron. Ujú. Y entonces ya regresaron a su casa a ser creyentes, ¿vea? Y como había que atenderlos, y el pastor dijo, yo tengo un obrero, así que me mandaron a mí sin nada, pero sin ni nada de preparación. Eso ha cambiado hoy en día. Sí, sí, claro, hoy no se manda ningún obrero donde no hay nada, ¿verdad? Y también se le pide, no se le exige que estudie en el instituto bíblico. Ujú. Y como ahí tenemos varios institutos bíblicos, pero yo llegué sin ir al instituto bíblico y no tenían nada. Tenía que dormir en una hamaca que aún estaba rota. Y a la par de un que le llamamos en el campo, le llamamos polletón, a donde dan la comida, donde hace Sí. las tortillas. Y ahí amarraban un cerdo. Y una vez, mientras yo estoy orando, el cerdo me agarró el carcañar. Eh, Posteriormente, yo no le quise decir a los dueños, se llamaba Chano y hermana Emilia, no le quise decir para no avergonzarlos que el cerdo me había mordido. De allí a allá yo oraba en hamaca. Puede ver usted un muchacho orando en una hamaca, ¿De cuántos años? adentro. 17 años para ese Sí, tiempo. 17. Pues diciendo la verdad, solo hice 3 meses. 3 meses. Sí, Sí. 3 meses, no se pudo hacer nada. Los cultos sí se hacían con un grupo de bautistas que me conocían, pero ellos nunca dejaron la iglesia bautista. Llegaban a ayudarme. Cuando iba a visitar alguna iglesia, que visitamos 2, iba el grupito, parecía que era la representación de la iglesia, pero yo no tenía ni uno. No tuve el apoyo de los pastores porque ya allí era terreno de otro distrito y los otros pastores no estaban interesados en levantar obra allí. Y el otro problema que tenía, que le va a dar risa a usted, es que tenía ya novia. Ya tenía Sí, novia. ya tenía novia. Cipote, ¿verdad? Pero quizás por mi físico. El físico lo Pero la comprometió siempre. novia me dijo que ella no quería ser esposa de pastor. No quería ser Y esposa yo de estaba pastor. muy enamorado de ella. Ujú. Entonces le conté a mi pastor y él me dijo, pues tal vez esto venga de Dios. Me dijo, yo no creo, me dijo, que ella sea su esposa para ir al ministerio. Si usted quiere ir al ministerio, mejor lo voy a llevar al instituto bíblico. Pero yo le dije, yo no tengo la edad. Y dicen que hay que entrar de 18 años. Yo voy a hablar con Papa Chepe. ¿No? Tal vez usted ha oído que mencionábamos Papa Chepe, Ujú. que era el supervisor del Instituto Bíblico. Sí. Yo voy a hablar con él, me dijo, que lo reciban así de 17 años. Y dinero tampoco. La matrícula costaba 20 colones, que vendrían siendo hoy quizás unos $6. Entonces,
No teníamos los 20 colones. Y él me dijo, yo voy a pagar de parte de la iglesia 10 y vamos a quedar debiendo los otros 10. De la matrícula no se preocupe. Pero ese pastor ya no era ni Ernesto Varela, Ni Rigoberto. ni Rigoberto Villafuerte, ya era otro, se llamaba Felipe Fuentes. Felipe Fuentes. Él fue el que me introdujo al bíblico. Y así entré y él me dijo, aquí se va a dedicar al estudio, va a olvidar a la novia y lo van a mandar a otra parte. Me dijo. Sí. Así, dicho y hecho. Y de verdad. Como la comisión del maestro. Algo Sin así. novia. Sí. Dedicado al Sí, estudio de la palabra. A la primera semana de estudio me llamó el mencionado Papa Chepe y me dijo, va para el cantón El Junquillo, Caserío Taguapa, departamento de Huachapán. Allí sí habían 5 hermanos, pero eran 5 ancianos. Ujú. Y ahí puedo decir que fue mi primer lugar, la primera iglesia, pudiéramos decir, pero se fundó así, 5 ancianos, solo 2 bautizados, que eran los que habían pedido obrero. Pedían un obrero y se mandaba un estudiante. Si después del término de estudio, que eran 4 meses, que son todavía creo 4 meses, ya en el campo habían más miembros, se quedaba de pastor. Así fue conmigo. Porque mientras uno está estudiando, no necesita mucho de lo material. Claro. Así que uno puede llegar a predicar. Y si los hermanos dan la ofrenda, bueno, si no, porque el instituto en ese tiempo daba el pasaje. Además de dar el pasaje, nos daban literatura, una bolsa con literatura y la vendíamos y nos daban un porcentaje del 20%. Ujú. Y eso sostenía uno. Pero cuando terminaba los 4 meses, en el caso mío, cuando terminó el estudio, los 4 meses, ya habían más de 20 creyentes. Sí. 20 creyentes. Sí. Visitando fin de semana, fin de semana, fin de semana. ¿Cómo era el Instituto Bíblico? ¿Cómo era ser estudiante del Instituto Bíblico en ese tiempo? El Instituto Bíblico era casi un cuartel. Como un cuartel. Sí, había una disciplina. Estricta. Sí, durante el lunes todos los alumnos estaban llegando del país. Sí. No habían otros institutos bíblicos. Obviamente, usted sabe, no existían anexos, no existía el Castillo del Rey. ¿Y estaba en Santa Ana o en San Salvador? No, estaba en Santa Ana. En Santa Ana. Porque en Santa Ana fue la sede de la obra. Desde el 1930 hasta 1965 fue la sede en Santa Ana. De allá venía todo el mundo, tanto el Instituto Bíblico como a las conferencias, todo el país, desde Oriente, todo eso. Uh-huh. Entonces, otra cosa del Instituto Bíblico, hablando del bíblico, lunes quedaba para llegar, porque algunos se pasaban el día para llegar. No como ahora, ¿verdad? Que ahora usted viene de Morazán, sale en la mañana, a mediodía y hasta llegando a la capital. Claro. Los compañeros que venían a estudiar al bíblico de Morazán tenían que salir a las 4, a las 5 de sus lugares para ir llegando a las 6, 7 de la noche al bíblico aquí en Santa Ana. Cuando ya estábamos todos a las 7 de la noche, el día lunes, se hacía un culto que se llamaba el devocional de bienvenida. Y cada alumno daba testimonio de lo que había pasado en su campo. Decía, aceptaron 2, reconciliaron, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Era muy bonito oír el testimonio de los estudiantes. A modo de que un hermano dice, pues este fin de semana bauticé 5 en el Espíritu Santo. Dábamos testimonio de bautismo y si había tenido visita en ese fin de semana de iglesia para apoyarle. Martes ya estábamos en clase. Sí. Hablando de disciplina, ya no era como los pioneros. A los pioneros les exigían saco, corbata, estar en la clase. Uh-huh. Ya en mi tiempo solo corbata, manga larga, blanco, era el uniforme, que todavía es el uniforme de ese color.
Así que nosotros tenemos que estar en el Instituto Bíblico uniformados. Salíamos a comer, salíamos a la plaza y cerca, todos uniformados. La gente sabía que éramos de ese instituto, de ese colegio. No salía nadie, y si salía había un portero en la puerta principal anotando a qué horas había salido. Si usted dice, quiero ir a un almacén a comprar mi camisa, salía, pero le ponían Roberto Varela, salió a las 4 de la tarde rumbo al almacén tal, a esto y esto. Dijo que volvería a tales horas. Y si no volvía, había un cuadro en la pared, en una pared que se llamaba el cuadro de honor. Le ponían puntos y cuando juntaba 10 puntos se llamaba desmérito. Lo llamaban y a punto de expulsarlo. Imagínese. Era, Toda esa preparación le sirvió a usted cuando viene al Instituto Bíblico como director del Instituto Bíblico. sí, todo eso ¿En me qué año fue ayudó director del Instituto y también Bíblico? no me costó someterme, Ujú. porque antes de entrar al Instituto Bíblico yo había trabajado como escribiente de una finca donde tenía que cumplir ciertos requisitos de horario, disciplina, así que no me costó ya la disciplina, me gustaba. Y como yo era también egresado de sexto grado, Sí. habíamos 24 en primero y solo 2 hombres y una mujer éramos egresados de sexto. Y antes, en ese tiempo, los egresados de sexto es como que usted fuera egresado de bachiller. Ujú. Entonces, todas las disciplinas de la escuela me ayudó para las disciplinas del Instituto Bíblico, porque también las disciplinas en la escuela eran serias, ¿verdad? Entonces a mí no me costó. Cuando ya indignamente, pasados los años, vine a ser director del Instituto Bíblico, me ayudó a lo que yo había visto. Sí. ¿Qué otros cargos ha ocupado en la obra nacional? Bueno, casi todos. Solo secretario ejecutivo no fui Ujú. y presidenta del concilio. Pero Eh, sí estuvo con los embajadores de Cristo. Fui presidente nacional de los jóvenes. Primero fui vice, después vicepresidente, Sí, presbítero ejecutivo. Fui el primer presbítero de la zona para central. sí. Y también la zona era nueva, o sea, que una zona que nació por ser grande con la central, San Salvador, Chalatenango. Los hermanos la dividieron en otra zona y se le puso para central. Pero al principio se llamaba central porque en el mapa son los departamentos del centro. Ujú. Y dijeron hay que nombrar un ejecutivo. Fue una elección, no cuando se hace la elección de todo el ejecutivo, sino fue a mitad del año, del periodo, a la mitad de los 4 años. Hicieron ese acuerdo en la conferencia y dijeron a nombrar el ejecutivo. Y me nombraron a mí. Ujú. Algo insólito también que yo era el presidente nacional de los jóvenes. Y muchos pastores dijeron, pero él es el presidente. Pero otros decían, eso no importa. Además ya va a dejar, porque yo iba a dejar de presidente por viejo, iba a dejar de ser presidente en el mes de junio, y eso fue en enero. Así que yo pasé enero a junio siendo presidente de los jóvenes y ejecutivo de la zona para central. Otro, me dieron un departamento de Oriente. Dijeron que yo estaba joven para atender los 5 departamentos de la zona. San Vicente, Cuscatlán, Cabañas, La Paz y Medán, Usulután. Y yo tuve que viajar 2 años a esos departamentos. No me dieron vehículo porque dijeron que estaba recién nombrado y yo nunca he encontrado un acuerdo que diga eso, Ujú. que estaba recién nombrado y que no tenía derecho a carro. Así que yo los 2 años de ejecutivo los pasé viajando en los buses hasta los 5 departamentos, porque Usulután, al cumplir 1 año de ser yo el ejecutivo, mandaron una carta a todos los pastores al comité ejecutivo diciendo que estaban contentos con el presbítero Julio Pérez, pero que ellos no querían pertenecer a los departamentos de aquí, que
porque ellos tenían que venir a sesiones desde allá la punta del departamento de Usulután, a veces hasta Zacatecoluca, San Vicente, y ellos dijeron que era muy, muy raro eso. Entonces ya el siguiente año ya solamente fui de los 5 departamentos que pertenece ahora. Sin embargo, seguí viajando. Me pusieron un apodo. Bueno, yo tengo como 5 apodos, pero ese que me pusieron fue ya ejecutivo. Eh, el, el apodo ejecutivo, ¿cómo le no sé pusieron? por qué, ya siendo ejecutivo siempre me siguieron poniendo apodos, pero ¿Cómo le pusieron? me pusieron el ejecutivo descalzo, porque no tenía vehículo. Iba en buses y ya en algunas partes en pica. Menos mal, todavía no estaba tan difícil, aunque ya porque estamos hablando del 86 al 88, estaba comenzando la guerra, o ya había comenzado, pero eh, no era, no se nos encontraba con, ya me encontré con dificultades cuando ya estoy de superintendente. Entonces, a los 2 años llega la conferencia general donde se iba a nombrar el ejecutivo. Ya, porque yo venía de mitad. No sé si me explico Sí, eso, claro. ¿verdad? Solo una elección de ejecutivo hubo y a los 2 años viene donde se va a elegir a todos. Y otra sorpresa para mí, que tenía 2 años nada más de ser ejecutivo y de esa forma que le digo, y me nombran superintendente. ¿En qué año? Ese es el 88, 1988. ¿Y fue Y superintendente cuántos años? 8, 8 años, o sea, 2 periodos. 2 periodos. Cuando ya se iba a empezar el tercer periodo, Hasta el año yo, 96. sí, yo presenté mi renuncia a la nómina. Yo solo llegué al tope de la elección y cuando se va a hacer la reelección presenté mi renuncia. Muchos me preguntaron por qué. Un misionero que se llama Roberto, pero no Varela, Roberto Lafón. Lafón, él se acercó y me dijo, esto es loco, es locura lo que tú estás haciendo, deberías de hacerte un examen psicológico. Y le digo yo, no Roberto, nos tratábamos de vos. No Roberto, Él no quería que usted renunciara. Él no quería que usted sí, y renunciara. varios. El presbiterio general tampoco no quiso, no quería que yo renunciara. Sí. Y yo le dije, tengo enferma a mi esposa, quiero dedicarme a ella. Y otras situaciones, quiero tomar iglesia, le dije, para bajar la presión del trabajo. Bueno, pero en la noche los presbíteros, algunos hablaron entre sí y me hicieron ver el siguiente día que si al menos dejara mi nombre para nómina de director. Ese tiempo el director se hacía aparte de la dirección, la elección. Claro. Y yo les dije, bueno, pues tanto insisten que quede mi nombre para director. No pensaba que yo podía ganarle, pues estaba el director allí, ¿verdad? El que era en los años anteriores. Además pusieron 3 candidatos, el otro candidato era un hermano muy, muy pudiente, llamado Luis Panameño, y el director era Jorge Amílcar Peña. Digo, ¿qué voy a andar ganando yo? Pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que yo gané de director. Como director del instituto. Primero fui superintendente, después director. Ok. Sí. Vámonos al Castillo del Rey. Castillo del Usted era Rey, el yo conozco. superintendente cuando vino el hermano Donald al país. Sí. ¿Cómo fue la venida del pastor Donald aquí al Bueno, Salvador? en el 88 se celebró una reunión de superintendentes en el templo cristiano de todo el continente. Y el director, presidente de los superintendentes, que le llaman ellos secretario de misiones, era don Loren Triplett, el papá del hermano Donald. Donald.
Después de hablar de Pentecostés actualizado, estábamos a unos meses de Pentecostés, me dice el hermano Lorenzo, ¿cómo está el trabajo de los niños aquí? Y yo le dije, está normal, pero por medio de la escuela dominical. Así, solamente de esa forma se atienden a los niños, escuela dominical, lo tradicional de escuela dominical, clases en las iglesias. ¿Qué le parece? Me dice Loren Triple si yo le mando uno de mis niños para que venga a trabajar con el Castillo del Rey. No, no me dijo Castillo, con los niños. Con la niñez Y del yo le digo, Salvador. excelente, excelente, pero hay necesidad de mandar al Ejecutivo. No, porque nosotros aquí todo el tiempo hemos sido muy abiertos para recibir misioneros y recibir misioneros jóvenes. Yo le pregunté eso al hermano Juan Bueno, que por qué cuando nos daban misioneros todos eran jóvenes. Como tenía confianza con don Juan Bueno, le dije, el único viejo es usted, pero yo vine joven también, me dijo. Ah, sí, le decía, sí, ya me acuerdo que usted vino joven. El asunto de que los jóvenes vienen para acá, me dijo, es porque El Salvador, y eso me alegró, vea, es un país, me dijo, de experiencia. Es el primer país de las Asambleas de Dios en Centroamérica y los misioneros vienen acá para que vengan a aprenderme cómo se trabaja con los latinos y de aquí ya van para otro país ya entrenados, han aprendido. Por eso aquí en El Salvador los misioneros tienen acceso a ser miembros del comité ejecutivo para que ellos vayan aprendiendo cómo es el comité ejecutivo. Así que de esa manera el hermano Loren Triple me dice, voy a mandarle uno de mis niños. ¿Pero hay necesidad de hablar con el ejecutivo? No, no, yo creo que no. Yo le dije al ejecutivo la idea del hermano Loren Triple y como todos los ejecutivos conocían al hermano Lorenzo. Entonces ya se fijó la fecha y eso fue 88. Al año y medio aproximadamente, casi los 2 años, me dijeron, va el hermano hijo del hermano Loren para allá, y yo me junté con él en Costa Rica. Él estaba en Costa Rica, me parece, hablamos, y yo mismo en mi viaje le traje unas cosas. Eso es lo que a mí me sorprende, me admira, me emociona, cómo ha llegado el ministerio del Castillo del Rey. Cuando el hermano Donald viene, como nosotros venimos, con una subalija, nada más a alquilar una casa pequeña, y él no le alcanzó a traer unas cosas y yo le traje unas cosas de Costa Rica, y ya estando aquí se sienta conmigo y le digo, va a venir al instituto, al comité ejecutivo para presentar su plan. Ahí presentó su plan y nosotros creímos al principio que era escuela dominical. Creímos que era escuela dominical. Y le dijimos que trabajara con el director que se llamaba Héctor Ismael Cazún. Pero cuando ellos se sentaron solos, el hermano Donald le dijo que no era escuela dominical, que él tenía un ministerio que el Señor le había dado, trabajar con los niños, pero podía ser como un brazo evangelístico de la escuela dominical. A modo de que algunos pastores yo les dije, tomen el ministerio como un brazo evangelístico de la escuela dominical, porque van ganando niños y para la escuela dominical. Costó mucho, la verdad que costó mucho porque los departamentos juveniles miraban el arranque del castillo como una amenaza para ellos. Más que todo escuela dominical, misioneritas y exploradores. A mí me criticaban por el ministerio, pero tratábamos de explicarles, ¿verdad?, que no era para destruir. Y el hermano se sentó nuevamente conmigo y me dijo, hay que ponerle un nombre y hay que ver fuente de ingreso. Él me dijo que si le podía pedir al gobierno para el ministerio. Le dije, no, gobierno no. Y me dijo, podemos pedirle al partido Arena. Estaba comenzando Arena y le digo, tampoco. No nos metamos con eso. Él comenzó a hacer proyecciones
y me dijo, tenemos que ponerle nombre. ¿Qué le parece? Me dijo, si es problema ponerle Castillo del Rey, porque Castillo en otros países es como cuartel, me dijo. Y aquí la guerra, me dijo, van a creer que es un cuartel. No, recuerdo que le dije que Castillo no iba a ser problema porque aquí Castillo del Rey no se entiende como cuartel. Le digo. Aquí en El Salvador Castillo nos da la idea de los enanitos, de Blancanieves y los enanitos, el Castillo del Rey, algo así de niños, de juguete, Un entonces nombre que cae llama la bien. atención, Sí, ¿verdad? porque ese de Castillo del Rey es visión de él. Pero para mí es un privilegio haber comenzado con Donald esas cosas. De ahí para allá se aventó, como decimos él, con jóvenes como usted, Ujú. mi hijo César Jeremías, un tal Herbert, Érico, Herbert no sé qué, Herbert Molinas, sí, Mario Mario Morán, Morán. José Clímaco Ruiz, todos esos cipotes comenzaron a apoyarlo a él. Sí, Sí. Y usted le ofrenda dos de sus hijos a tiempo completo, Jeremías y Ever. sí, pero el primero fue Jeremías, Ujú. ¿verdad? Que Donald nos dijo que él quería a Jeremías a tiempo completo. Nos juntó a los dos, a la mamá. Jeremías ya era maestro de un colegio de Reverendo Juan Bueno. Además de estar estudiando para maestro, ya estaba dando clase en Sacamil. Y la mamá le dijo al hermano Donald, pero él necesita dinero porque tiene su esposa, van a venir los niños. Y todo. No, Donald le prometió que del ministerio iban a ayudarle. Y así fue que él dejó de ser maestro y se entregó. A tiempo completo con el Castillo Yo del no Rey. sé tanto las áreas donde él trabajó, ya cuando el Castillo del Rey iba progresando, pero me parece que trabajó en este ministerio de comunicaciones. Sí, Sí, también fue como una parte fundadora de los Pastores Hijos. sí. Y también porque Pastores Hijos nace del Castillo. Nace de mí como superintendente, pero después lo tomó el hermano Donald. Ujú. Eh, También Jeremías trabajó en el montaje de un programa en la radio que se llamaba Club Castillo. Club Es Castillo. decir, de todas estas áreas fue pionero mi hijo. Fundador Sí. también. Pero ya Ever vino hasta en el año 98, casi podemos decir unos 10 años después del que. Después. Sí. También, pero de Ever no me lo pidió el hermano Donald, sino que él estaba como ayudante de Jeremías y todo, pero quizás hubo un momento que alguien le dijo que podía trabajar, entonces se acercó a mí, yo siendo director del bíblico, se acercó a mi oficina y me dijo, ¿puedes atenderme, papá? Yo le dije, sí. Mira, ya no quiero trabajar en Osana Kir. Él era el que controlaba el equipo y quiero meterme de lleno al castillo. Siento que le sirvo más al Señor en el castillo que con Osana Kir. Magnífico, ya Osana Kir ya había grabado unos signos para el castillo. Sí. Y entonces él me dijo, le sirvo al Señor más en el castillo. Así. De ahí para allá no sé ni sé qué es lo que hace. Sí. Hoy es el director de Castillo del Rey en El Salvador y el director de evangelismo a nivel Director de nacional. esa área. Sí, a nivel Sí, nacional. sí. Y tres de sus hijos están en el ministerio pastoral, ¿verdad? Sí, los tres hombres. Sí, Porque hemos tenido cuatro, una mujer, tres hombres. Los tres, pero también la hija trabajó en el Castillo del Rey. sí. La hija también me dijo eso. Yo quiero dejar de estudiar en la universidad. Estuve en una vigilia, me dijo, y en la vigilia casi que oí la voz de Dios que me dijo, mientras tú estás metida en las máquinas, las almas se están perdiendo. Ella estaba estudiando sistema de computación
Y yo le dije, para mí tenía que ser un privilegio ser el papá de una licenciada, le digo, en sistemas o algo así. Pero si querés agarrar las misiones, también será mejor, mayor privilegio, ser el papá de una misionera. Así fue como ella entró al castillo, fue a Comisión del Maestro, a los estados, allá aprendió inglés y allá, en una de las actividades que se hicieron, conoció a una mujer llamada Marta La Esperanza, que era la directora allá del Castillo del Rey en México, y le dijo al hermano Donald que ella quería que le mandara una misionera de aquí, alguien, hembra, porque vaya a ser misionera en Guadalajara, y le dijo, y quiero específicamente a Daisy Yanira Pérez. Así fue como Daisy fue para México y estuvo de misionera allá. Pero al casarse, ella no está en el ministerio, pero los 3 hombres sí. Sí. Y aquí acabamos de tener a Jeremías, Sí, sí. que él narra cómo usted apoyó a Osana Kir. Ah, sí. Ese, como decimos los jóvenes, ese es otro rollo, ¿eh? Sí, Sí, y fue muy agresivo porque sí. permitir esa música en aquel tiempo en las iglesias. Ellos fueron los pioneros de eso y tuvieron que sufrir. Y él dice que cuando los pastores le preguntaban a usted, los miembros le preguntaban a usted y lo interrogaban, usted les preguntaba, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde están? ¿Los míos están sirviéndole al Señor? ¿Dónde están los suyos? Sí, Ese apoyo para los hijos de parte de los padres, mayormente si son sí. pastores, es bien importante, ¿verdad? Caí mal porque como era una música ruidosa, legalmente no es rock, pero una música ruidosa. ¿Verdad? Ya como pastor había sufrido algo así. Fui pastor en Penuel, Cuscatancingo, antes de pasar a presidente. Y en Guatemala había un grupo electrónico que se llamaba Última, o Generación, no sé qué. Y vino a hacer conciertos aquí. Y el que lo trajo se llamaba Heriberto Arévalo. Y me dijo, mira, ¿quieres tener al grupo aquí en la iglesia? Y yo le dije, sí. Pues mire, cuando llegó ese grupo, muchos hermanos se salieron de la iglesia porque no aceptaban la música electrónica. Y apenas estábamos allá por el año 79, porque no les gustaba. Ahora cuando viene Osana aquí, que yo no sé dónde ellos se emocionaron por esa música. Comenzaron a ensayar en la casa sin ningún instrumento y a formar himnos y así fuimos creciendo. Y yo llegué a un momento de mis ahorros no eran muchos. Mis ahorros eran como unos 1.500 colones. Y yo les dije, bueno, ahí están mis ahorros para que compren la batería y algunas guitarras. Y así fuimos creciendo tanto que ahora es la diversión de ellos. Sí. Todavía existe, ¿verdad? Porque él viene desde los Estados Unidos Es a pastor ensayar. en Las Vegas. Sí, están grabando su 3er volumen. Sí. Sí. Pero cuando usted me pregunta del ministerio, hablo más del ministerio que tienen, porque él es pastor fundador de una iglesia en Las Vegas, Estados Unidos, estado de Nevada. Y el otro es pastor aquí en San Salvador. La iglesia se llama Centro Bíblico El Cenáculo. Donde usted fue pastor también. Donde fui pastor fundador, pero en cierto modo yo era ejecutivo y no podía ser pastor. Así que yo lo que hacía era ayudar a los pastores, pero vino un momento que la iglesia pidió que la familia los pastoreara y así fue que mi esposa tomó la dirección de pastora. Yo siempre le ayudaba, pero cuando muere mi esposa y yo mismo le digo, soy el vicesuperintendente y presbítero de la zona. Tenía que ver en la colocación del pastor. Les mencioné 3, me dijeron, no, mejor que nos siga pastoreando su familia. Y yo les dije, no hombre, ustedes, les dije a los diáconos, ustedes saben qué problemas he tenido solamente porque estoy aquí ayudándoles, pero yo no soy del pastor. Pero vamos a hablar con los hijos. Y ninguno de los 2 hijos creyeron,
pero el que está dijo, yo pudiera probar. Y le dijo a los diáconos, aunque mucho molestan ustedes, pero puedo probar. Él es el pastor desde la muerte de la mamá hasta el día de hoy. Y el otro es el que está hablando usted, Ever. ¿Verdad? Son Sí. 3 que están en la obra y los 3 que el Señor me dio. ¿Cómo ha cambiado la obra nacional desde que usted la dirigió como superintendente y ahora? ¿Cómo ve, hemos avanzado? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hoy en día? ¿Cómo ve la obra nacional hoy en día? Como no estoy muy metido, no le pudiera responder cómo está, ¿verdad? Pero yo veo que el comité ejecutivo sigue trabajando hasta su alcance. Veo que es un comité ejecutivo, pudiéramos decir, joven. Al menos los 2 que están en las oficinas, ¿verdad? Que con todo respeto son mis amigos, pero no están jóvenes. Pero los demás son jóvenes. Sí, Todos, después de los primeros 2, digamos el superintendente y el secretario. Eh, pero los demás, yo he sido hasta maestro de ellos. Significa que están jóvenes, ¿verdad? El vicesuperintendente, yo fui maestro, fui supervítero y yo lo casé. Era soltero cuando yo era supervítero. El director del Instituto Bíblico, yo fui su maestro y ni quería meterlo al instituto porque llegó 2 semanas después y ya estaba lleno. Fue un tiempo de Instituto Bíblico que tuvimos un primero de 90 alumnos. Tuvimos que hacer 2 primeros. Y ni quería recibirlo a él porque teníamos mucha asistencia. Lo recibí y le dije, siento algo que no debo de dejarte ir. Y ahora es el director. Y yo veo que trabajan con nosotros, trabajamos juntos en la zona. Ve que están trabajando. Ahora, yo le puedo responder en nuestro tiempo, y que fue tiempo de la guerra. Yo fui el superintendente de la guerra, digamos. ¿cuántas iglesias habían? Habían como 1150, algo así. En nuestro tiempo subimos unas 500. Sí. Y en nuestro tiempo se hizo el montaje de la radio, ¿verdad? Se hizo el programa que le digo, el que estamos hablando, El Castillo del Rey. Conmigo nació Pastores Hijos. Sí, Cuando Roberto viene, cuando Donald Triple viene, ya los Pastores Hijos estamos organizados, pero no se llamaban Pastores Hijos, se llamaban Hijos de Pastores. ¿y quién los dirigía? Lo comencé dirigiendo yo, pero de ahí hasta el mismo ejecutivo se me vino encima porque dijeron, no eres hijo de pastor. Pero los que me están ayudándole, yo le puedo mencionar como 5 que me estaban ayudando, que son pastores. Ellos son hijos de pastores. Sí. Me estaba ayudando un hermano llamado Melvin, 2 Melvin. Melvin Mendoza, que es pastor en Ciudad Delgado. Melvin, ¿cómo se llama? Hijo de un anciano, es pastor ahora en los Estados Unidos. Estaba ayudándome el que es doctor, pastor en el Betel Santana. Y cuando viene, El doctor Billy. sí, Pastor Billy, cuando viene, Donald me mira los papeles, porque yo con Donald al principio, sus oficinas y mi oficina era así, pero hoy que ya él engrandeció, ya no. Entonces, cuando Donald en mi escritorio veo unos folders que decía hijos de pastores, comenzó, y esto hermano me... Pues tenemos un ministerio ahí, naciente. Él como que había trabajado en los Estados Unidos, porque él es hijo de pastor. Sí. Y qué bonito me dio. Pero lo hemos porque se nos vinieron encima, nos hemos bajado. Pues en un presbiterio se hizo una directiva, no funcionó. Y entonces le dije yo a él, tómelo. Así que comenzó él a trabajar. Y así fue, pero ya después me dijeron, se llama Pastores Hijos, no hijos de pastor. Hijos de pastor puede ser cualquiera, pero pastores hijos. Y yo le dije adelante, ¿verdad? Entonces Claro. así fue como arrancó.
Entonces en mi ministerio arranca Castillo del Rey, Pastores Hijos, Radio Verdad, Revista Luz y Vida, Sí, en mi tiempo. y tiene el orgullo de decir que hasta el día de hoy son ministerios que Son están ahí. ministerios, la revista Luz y Vida nació Gloria. en mi ministerio, la Radio Verdad, Castillo del Rey y Pastores Hijos. Oiga esta pregunta, ¿cree que puede un superintendente tener iglesia? ¿Puede un superintendente ser pastor de una iglesia al mismo tiempo? Pues depende de la saturación de trabajo, ¿verdad? Creemos aquí en El Salvador, hemos creído que no cumpliría su cometido, porque a la iglesia hay que atenderla. Sin embargo, hay algunos países que no han tenido ese valor de tener a tiempo completo a los ejecutivos y a los superintendentes. La pregunta es buena, puede, pero no debe, porque desatiende. Los pastores, por ejemplo, necesitan la atención, porque un pastor no tiene pastor y su pastor es el ejecutivo. Si el ejecutivo cumple con su cometido, porque si es un superintendente, un presbítero ejecutivo, su obligación es visitar a los pastores como un pastor visitará las ovejas y estar pendiente, no meterse en otras actividades como estudiar para la universidad o aprender una profesión o algo así, sino dedicarse a su trabajo. Pero si un día el pleno de la conferencia aprueba, pues un superintendente, un ejecutivo puede tener iglesia, ¿verdad? Si usted tuviera la oportunidad de estar en una reunión del comité ejecutivo de hoy, ¿qué consejo le daría? Pues que trabajen y que se desliguen, porque eso está hasta en los estatutos. Sí, Se desliguen de otras actividades, se desliguen de estudiar en la universidad, de estudiar para alguna profesión, porque a veces se aprovecha eso por la solvencia económica que se tiene, ¿verdad? claro. Y se aprovecha, pero no nos ha llamado el Señor a eso. Sí, yo les diría eso, que se dediquen a un desafío, a que hagan la obra que el Señor les ha enviado. Porque ahorita mismo yo vengo del instituto, de dar clases de un instituto en Santana, y estábamos hablando de las responsabilidades. Y el director del Instituto Bíblico Central, automáticamente director de todos los institutos. Entonces es un gran trabajo. Y eso no lo hace en unas visitas periódicas que se debieran de dar como director. No se hace por las muchas actividades que tienen. Entonces, como le pedimos al pastor, ¿verdad? Si quiere que la obra crezca y que esto, dedíquese a la iglesia. Sí, Ok. Hacemos una pequeña pausa sí, para el café. para el café. Mire, tengo la C Castillo del Rey, 3 sí. cafés. Y yo me acuerdo que usted decía, al pastor que le regalo un café, decía. Sí, sí, Gracias, pastor. a veces le digo eso. Nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. A Cristo quiero allegarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarle y hacer su voluntad. Nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. Nítido rayo en tinieblas, deseo resplandecer. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, un
nítido rayo seré. Ese sí se canta mucho. El ¿Qué? primero que aparece en el himnario inspirado, En el el número himnario. 1, ¿se lo sabe? Sí, seguida Jesús. ¿Cómo es? Sí. Seguida Jesús, andad en la luz, sed fieles a Cristo el Rey, servidle de amor, luchad con valor, sed fieles a Cristo el Rey. Sed fieles a Cristo el Rey, su gracia abundante jamás faltará, su brazo potente os defenderá. Sed fieles a Cristo el Rey, tentados seréis, conflictos tendréis, sed fieles a Cristo el Rey, a vuestro favor esté el Salvador, sed fieles a Cristo el Rey, sed fieles a Cristo el Rey. Su gracia abundante jamás faltará, su brazo potente os defenderá. Sed fieles a Cristo el Rey, ama Jehová, os ha de faltar. Sed fieles a Cristo el Rey, os sustentará, el triunfo dará. Sed fieles a Cristo el Rey, sed fieles a Cristo el Rey, su gracia abundante jamás faltará, su brazo potente os defenderá. Sed fieles a Cristo el Rey. ¡Wow! Y en ese tiempo que se cantaba, al terminar el himno, todos casi decíamos aleluya, gloria a Dios, y irrumpíamos alabando al Señor. Mire, este lo escribió José María Pérez, junto con Víctor Mendoza. Víctor Mendoza yo lo conocí. Sí. Sí. Acabo de descubrir que conocí a algunos cuando usted me preguntó, porque conocí a Rubén Melgar, tiene himnos aquí, y Manazarita. Sí. Sí. ¿Ha cambiado la liturgia hoy de la iglesia? En algunas partes ha cambiado. ¿Y cómo ve eso en usted? la zona de Santana, aquí donde estamos, Sí. este himnario está en todas las iglesias. Y cuando arranca alguien cantando, yo he estado en iglesias donde seguidos cantan 5 himnos inspirados y hasta 6 himnos inspirados. Ahora, en la capital, el inspirado casi no se conoce. Ya no. Sí. Sí. Pero en cuanto a la liturgia, claro, ha cambiado. Ha cambiado bastante, Sí, ¿verdad? mucho. Porque hoy la liturgia, pues, está un poquito seglar y tiene que ser tantos minutos para esto, tantos, pero en el tiempo de los veteranos y de los pioneros, porque yo divido así la historia, pioneros ya no tenemos, veteranos sí. ¿Ve? Y le pudiéramos llamar veteranos a esos que salieron a la obra en la década 50 Sí. y ellos cuentan de la liturgia. Es una de las razones por qué nosotros nos organizamos, porque la liturgia de los pentecostales era muy desordenada. Y ahí fue donde se metieron acuerdos de que se ordenara y unos se quedaron y otros formaron las asambleas de Dios. Claro. Nos llamaron los reglamentados. Y una de esas era... Y aquí estamos a unos kilómetros de Lomas de San Marcelino. Sí, sé eso. Y los pioneros iban a las Lomas de San Marcelino y los cultos, la liturgia, por la pregunta que me hace, ¿verdad? Y los cultos empezaban a las 7, las 8 de la noche y dicen los hermanos que terminaban a las 11, a las 12. Sin programa. Sin programa. El que llegaba primero arrancaba cantando y el que llegaba
también primero el que predicaba y en fin. No les gustaba instituto bíblico. Ajá. Y las asambleas comienzan a preparar y la gente y los hermanos decían eran hombres, ustedes están aprendiendo cosas de hombres y todo, pero los pioneros fueron valientes en ese aspecto y formaron el bíblico en el mismo segundo año de la formación de las asambleas. El bíblico tiene sus varios años. Esos errores, los pioneros tuvieron algunos errores. Usted sabe que en una historia hay que contar lo malo y lo bueno. Los pioneros no eran ángeles. Y ellos cometieron errores como, por ejemplo, el legalismo. Eran bastante legalistas que no permitían a los niños, a los jóvenes, tener juegos como fútbol y otros juegos de los niños. Y eso a los niños, a los jóvenes los fueron retirando. Otro de los errores que ellos tenían era que no pensaron en el futuro de sus hijos. No buscaron qué dejarles, porque ellos decían hay un hogar en el cielo, es verdad. Pero si Cristo tardaba en venir, hay que preparar algo para nuestros hijos. Así que los hijos de los pioneros enojados, algunos nunca fueron creyentes. Otros se nos dice que algunos ateos, porque ellos dijeron, le da más tiempo a la iglesia que a nosotros. Entonces, error que no pensaron en el futuro, no pensaron en la preparación. Para ellos la preparación intelectual no servía, pero en el Instituto Bíblico, desde su arranque, comenzaron a darse clases de comportamiento. Había una materia que se llamaba urbanización, que le enseñaba a los alumnos del bíblico a bañarse. Le enseñaba que se debe de bañar, que no debe de escupir en el piso, que Buenos modales. sí, que se tape la boca para bostezar, porque todos ellos no tenían esos hábitos. Esa preparación. Sí, se dieron hábitos de urbanización. También la materia existe todavía de composición, idioma nacional. La escritura todavía existe en los bíblicos, pero ya muy poco, ¿verdad? Pero antes llegaban al bíblico alguien que nunca vi de la escuela y ponían hombres sin H y decían Rafael, trépese aquí y cosas así, ¿verdad? Entonces se fue hoy. Hoy es diferente, Sí, ¿verdad? hoy es diferente. Totalmente. Sí. Pastor Julio, gracias por haber venido, Amén, hermano. por aceptar nuestra invitación. Sí. Usted es uno de los pastores que recordamos más por ese valor de apoyar Castillo del Rey y por impulsar a esta juventud. Algunos decían que lo defendía porque ahí estaban mis hijos, pero no, yo todo el ministerio lo defendí. Qué bendición. Sí. Y hay una audiencia de jóvenes viéndolo. Yo quiero que se dirija a ellos. Sí. Denos un consejo a esta generación que viene, entre esos hasta un nieto suyo que va a ser pastor, que hoy ya es músico, mis hijos, los hijos de los que están aquí. Tengo 10 nietos. 10 nietos, imagínense. 4 de ellos predican. Y de esos 4 hay 2 de lleno en el castillo. Qué bendición. Sí. Bueno, yo diría a los jóvenes que acepten el desafío a predicar, como hemos dicho siempre, a diestra y a siniestra, y que aprovechen su época de joven. Hemos dicho que la juventud es la mejor época de la vida y hay que aprovechar esa época. Hemos dicho también que la juventud es el eslabón del momento. Un eslabón es el que une una cadena. ¿Por qué el eslabón? Porque los niños, sí podemos decir, son la iglesia del mañana y los ancianos son la experiencia del ayer. Entonces, entre los del mañana y los del ayer están los jóvenes, que son los del momento. Y entonces que aprovechen, porque la juventud pasa, ¿verdad? Y hay que aprovechar esta época más alegre de la vida, la época más larga de la vida,
la época de más fuerza física, que aprovechen todas esas características que tienen de la juventud para servir al Señor. No hay mejor trabajo que servir al Señor. Aunque estaba leyendo anoche de que entre los trabajos más difíciles está ser presidente de los Estados Unidos, ser director de un hospital, ser director de una escuela y ser pastor. Y ser pastor. Pero ese desafío, ese reto a tomar uno de los trabajos más difíciles es ser pastor. Y que aprovechen las características que tienen. ¿Por qué las características? Porque características de la edad juventud es, le digo, más fuerza física. Yo ya no tengo la fuerza que tenía hace 40 años. Ya no puedo hacer competencia con mis hijos, con mis nietos. Entonces, que aprovechen momentos de fuerza física. Que aprovechen el momento que su mente está lúcida. Mire usted cómo aprendió a tocar guitarra. Yo me acuerdo de que desde niño, ¿verdad? Y que aprovechen que la mente está lúcida para aprender a servir al Señor en esto que ustedes trabajan. No lo podemos hacer ya nosotros, sino que tengan que ser ni los niños, sino ustedes. Que aprovechen que dicen que es la edad más larga de la vida. Los niños poco, los ancianos poco, pero los jóvenes, desde los 12, 13, ya le estamos diciendo jóvenes, llega a 40 y siempre quiere que le digan joven. Entonces hay que aprovechar esa época más larga. Es la época más alegre, que aproveche esa época más alegre. No puedo decir que la vida mía es de la época más alegre, no, es la época del reciclaje, es la época de recuerdos, es la época, pero no es la más alegre. Los niños son alegres, pero se alegran en una forma de característica que son los niños. Si un niño es alegre, es que es un niño normal. Entonces los jóvenes que se alegren en la presencia del Señor y no los vicios, no los placeres, no la vagancia, que le sirvan al Rey de Reyes. ¿Qué consejo le daría a alguien que está en la indecisión o ya la decisión pronta de servir al Señor a tiempo completo en el ministerio? Pues yo le diría que se tire a las aguas, ¿verdad? El problema es que algunos jóvenes no se quieren tirar porque dicen el sufrimiento, yo quisiera hacer mejor tal y tal cosa, que se tiren a las aguas. La Escritura dice, echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo hallarás. Ese era mi problema. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo voy a sufrir? Le dicen a uno que va a aguantar hambre. Yo nunca aguanté hambre. Sí, yo nunca aguanté hambre. Y así todos los que han escogido el ministerio no aguantan. Se ha sufrido, pero no se ha aguantado hambre. Yo no sé de ningún pastor aquí en el país que haya muerto de hambre. Sí. Dios ha sido fiel. Porque Dios ha sido fiel. Claro, sí. Pastor Julio, gracias por su tiempo. Oiga, Bueno, gracias por haber venido aquí al Castillo del Rey. Roberto Junior. Sí, ¿se acuerda de mi papá, verdad? Sí, un gran amigo. Yo le decía tío, porque hermano de mi padre en la fe. De Ernesto Varela. Sí. Y conoció a Chico Varela. Conoció a Chico Varela A también. Francisco Varela también. Sí. Qué bendición. Pastor, muchas gracias. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Gracias por su tiempo. Gracias a usted y a sus colaboradores. Amén.